Años hemos pasado analizando el estilo de Pugliese, décadas hemos pasado tocando este estilo maravilloso, al lado de los protagonistas y así y todo, hay cosas que son verdaderamente inexplicables. En este desborde emotivo, en este desborde de expresión que es la orquesta de Pugliese, hay cosas que realmente solo se entienden desde adentro. Ese aparente caos indomable que uno escucha cuando escucha el disco o ve un video de la orquesta de Pugliese, realmente solo puede entenderse cuando uno está adentro, metido en el ojo del huracán. Por eso hoy vamos a meternos con un detalle que siempre me vuelve loco, porque siempre es sorpresivo, porque es inanticipable y que me parece que, entre otras características, define también lo que es la marcación rítmica de esta gran orquesta. Hoy nos metemos con este secretito muy bien guardado, nos metemos con el borrachito. Allí vamos. Hola amigos y amigas del tango, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Ya somos más de 12.000 en esta comunidad que crece. Si no sos parte de los 12.000 suscriptores, este es el momento. Haces clic ahí en suscribirme, le das like al video, te pones con la campanita. Todos pedimos lo mismo porque necesitamos vuestro apoyo, vuestro acompañamiento. Pero en serio, increíble, ¿no? Ya somos más de 12.000 los que somos parte de esta comunidad de los estilos fundamentales del tango. Así que bueno, gracias, muchas gracias. Muy contento de que sigamos compartiendo y sigamos creciendo, como decía, como esta comunidad realmente hermosa con gente de todo el mundo. Así que bueno, sigan sumándose, que aquí estamos para compartir música y data. Como decimos siempre, todo data, cero sanata. Bueno, antes de empezar con este video de Pugliese, quiero recordarles, bueno, primero que obviamente ya está disponible el curso de Pugliese, se pueden meter en mi página y bueno, se meten a conocer todos los detalles, pero si no se quieren meter con el curso todavía, les invito a que se bajen la guía gratuita que preparé para ustedes sobre el estilo de Pugliese, las distintas etapas de su orquesta, los distintos elementos que definen su estilo, así que aquí abajo, aquí nomás en el video, se pueden meter y bueno, bajan la guía gratuita, van a aprender un montón, los va a acercar un montón y bueno, después me cuentan a ver qué les pareció. Hecho este anuncio, vamos a meternos con nuestro video de hoy, que es un detalle espectacular. Es tan ínfimo como enorme, ¿no? Porque vamos a hablar de este efecto que muchos llaman el borrachito y que viene de la mano de lo que es la interpretación rítmica del modelo de marcación pugliesiano por excelencia, que es la yumba, por supuesto. Ya hemos explicado la yumba con bastante detalle en otro video aquí en el canal de YouTube y por supuesto, bueno, en mi curso con aún más detalle y los músicos tocando en el estudio. Pero bueno, si ya tienen un poquito en la oreja esa marcación bien típica con los acentos fuertes en el 1 y el 3, ¿sí? Los tiempos fuertes de cada compás, esa yumba que tiene en el contrabajo un protagonista importantísimo, con la articulación bien sucia del arco, agarrando bien con la cerda la cuerda, de los bandoneones sumando también ruido a la textura, del piano tocando los tiempos débiles con la última notita de la mano izquierda. Bueno, todo eso que se arma en la yumba tiene un pequeño plus con este efecto que, como les decía, muchos llaman el borrachito y que tiene que ver con una pequeña adelantada, ¿no? Un adelantamiento donde la yumba, ya sea sobre el tiempo 1 o sobre el tiempo 3, se va a tocar apenita antes de lo que debería tocarse según el pulso, la velocidad con que se viene tocando. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de una orquesta, como ya hemos estudiado, de tempo flexible y donde, bueno, a veces el tempo es fijo y después es flexible, incluso hasta variable en pos de la expresión. Bien, cuando se toca la yumba en general el tempo es fijo, ¿no? Entonces se va a tocar chum, ba, chum, ba, chum, ba, chum, con un tempo bien fijo. Sin embargo, este efecto a veces lo que va a hacer es adelantar, ya sea el tiempo 1 o el tiempo 3, generando algo, una sensación, ¿no? Generando algo sorpresivo, algo que puede incluso hasta desorientarnos momentáneamente, porque solo dura un tiempo, a veces un par de compases, pero máximo. Y como les digo, casi siempre va al 1 y muchas veces va al 3 también. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Ahora les voy a mostrar los ejemplos históricos, pero como siempre. Pero ¿cuál sería la diferencia? Bueno, si un tempo fijo sería chum, ba, chum, ba, chum.
Acá lo que hace es adelantar. Chum, chum, chum. ¿Sí? O al 3. Chum, 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 chum. Como rengueando un poquito. A veces más sutilmente, a veces en forma más exagerada, pero en todo caso es un efecto que realmente sorprende siempre, genera como unas cosquillitas y después sigue normal. Vamos a escuchar algunos que me parecen bastante representativos. Por ejemplo, acá en el comienzo del tango Emancipación. ¿Pasa muy rápido? Bueno, atención. ¡Pam! Ahí en esa primera yumba, si uno se lo pone a medir realmente, bien cuantizado, como se dice, bien medido, la orquesta cae temprano, ¿sí? Esa primera yumba está adelantada. Ahí aparece ese borrachito, generando un poquito de sorpresa, generando un poquito de zozobra, y inmediatamente se acomoda. Escuchémoslo de vuelta. Otra vez, pasa rápido. ¿Se dan cuenta? Esto yo lo voy a marcar. Y van a ver cómo la orquesta cae antes de que yo marque el pulso. ¡Pum! Y después caigo yo tarde. Porque se adelantan. Ese efecto es el borrachito. Otro ejemplo, la tupungatina. Vamos de vuelta. Y después sigue normal. Otro ejemplo, don Agustín Bardi. Espectacular, este ejemplo me encanta, porque tiene mucha preparación. Vamos de nuevo. Otra vez se los marco para que puedan ver y escuchar a la vez cómo la orquesta ya empieza a marcar esa yumba un poquitito antes de que el pulso llegue como venía, al ritmo que venía. Bien. Acá estamos escuchando todos ejemplos que van al tiempo 1, ¿no? Pero como yo les decía, el efecto funciona tanto para el tiempo 1 como para el tiempo 3. Les voy a mostrar ahora unos ejemplos donde esto sucede hacia el tiempo 3. La guitarrita. Este es espectacular. Dicho sea de paso, además la guitarrita, arreglazo de Emilio Balcarce para el gran tango de Arolas. Escuchémoslo de nuevo. Fíjense cómo ese tiempo 3 está absolutamente adelantado. Última vez, siéntanlo en el cuerpo. Es tremendo. Incluso pienso, ¿no? Para los que bailan, lindo ejercicio, bueno, conociéndolo, a ver, tratar de hacer ese paso justito, ¿no? No soy un amante de la literalidad en la danza, pero como ejercicio puede ser simpático, ¿no? Interesante. Un poquitito antes, aunque en este ejemplo más que un poquitito, bastante, otra vez. Uno más, al 3. Un poco más sutil este último ejemplo, pero se dan cuenta, ¿no? Que sea al 1 o sea al 3, en muchísimas ocasiones, ¿sí? Especialmente, bueno, de los 50 en adelante, sobre todo en los 50 y los 60 pasa mucho esto,
esa yumba se va a adelantar un poquitito, o al 1 o al 3, como decíamos, generando este efecto que, bueno, es sorpresivo. Para algunos quizás sea demasiado sutil o pase desapercibido, pero pienso que inevitablemente, aunque no lo estés registrando con todos tus radares, en algún lugar de tu cuerpo esto llega, porque está esa adelantadita que genera inevitablemente algún tipo de sorpresa. Lo hemos hablado mucho con los músicos, ¿no? Que hemos tenido el placer y el honor de conocer y de trabajar, que han estado con Pugliese y por ejemplo, charlando con Víctor Lavallén, uno de nuestros maestros y actual director de la Orquesta Escuela de Tango Emilio Valcarce, lo hablábamos, ¿no? Con Víctor le decíamos, bueno, ¿cómo se hacía este efecto? Porque cuando uno lo trata de recrear, es verdaderamente difícil, muy difícil que todos caigan igual cuando no se está tocando de una manera bien ordenada, bien cuantizada. Y entonces nosotros le preguntábamos, ¿esto Víctor se ensayaba mucho, se preparaba mucho? ¿Cómo hacían? No, dice, no, eso no se ensayaba. Eso salía por inercia. Por inercia. Bueno, con esta lógica, estos genios, estos dementes pugliesianos, lograban los efectos que lograban, ¿no? Porque realmente sentían todos lo mismo. Vamos a escuchar un último ejemplo general, que es el famoso tango Malandraca, la tercera parte de la famosa trilogía, La Yumba Negracha Malandraca, para que traten de sentir, van a ver cómo varias veces sucede esto, al 1, al 3, varias veces, y cómo es parte finalmente de esta lógica rítmica que, bueno, en este caso ya estamos hablando de finales de los 40, o sea que viene de larga data dentro del estilo de Pugliese. Escuchémoslo. ¿Se dan cuenta? Una vez más, siéntanlo en el cuerpo. Es la mejor forma de entenderlo. Para aquellos que ya pudieron sentirlos, bueno, bienvenidos al borrachito, bienvenidos y bienvenidas al borrachito. Y para quienes todavía no lo logran percibir con claridad, bueno, vale repetir el video las veces que sean necesarias, o busquen, escuchen en distintos temas del repertorio pugliesiano y sepan que lo van a encontrar. Esto aparece, es parte del estilo. Bueno, espero que les haya gustado este detalle. A mí me vuelve loco, me parece una genialidad. Y además, como les dije antes, como músico es algo muy difícil de recrear. Lo hemos intentado muchas veces, a veces con éxito, a veces sin éxito, pero vale la pena, pues es un efectito que genera interés, genera sorpresa y la verdad que es hermoso. Bueno, ojalá les haya gustado y les recuerdo que se pueden bajar la guía gratuita sobre el estilo pugliesiano. Está lleno de información, son unas poquitas páginas y la verdad que vale la pena. Y si no se suscribieron aún, háganlo, apoyan el canal, apoyan los contenidos y seguimos avanzando con nuevos videos, con nueva información para compartir con todos ustedes. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video de los estilos fundamentales del tango.